El 14 de marzo de 1849, el Palacio de Justicia del Condado de Lone, en Alabama, ardió hasta los cimientos en lo que las autoridades calificaron como un desafortunado accidente provocado por una lámpara volcada. Pero entre las cenizas, los investigadores hallaron algo que no encajaba con la versión oficial: 3 conjuntos de restos humanos en el sótano, encadenados a anillas de hierro incrustadas en los muros de piedra. Los registros del secretario del condado, de 1847 a 1849, quedaron completamente destruidos, junto con escrituras de propiedad, certificados de matrimonio y, lo más crucial, los documentos de sucesión de la herencia Sutton. Durante más de un siglo, los descendientes de las familias de Lone han susurrado sobre lo que realmente ocurrió en la plantación Bell River durante esos 2 años, sobre las hijas gemelas del coronel Nathaniel Sutton y sobre el esclavo llamado Marcus, que de algún modo logró documentarlo todo antes de desvanecerse. Lo que estás a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de cartas que sobrevivieron, registros médicos de Mobile y testimonios presentados ante una sociedad abolicionista del norte y sellados hasta 1963. Antes de continuar con la historia de las hermanas Sutton y los secretos que consumieron a toda una comunidad, asegúrate de suscribirte a Ecos del Yugo y activar la campana. Aquí destapamos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los libros de texto no se atreven a tocar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde nuestra audiencia descubre estos horrores olvidados. La verdad sobre la plantación Bell River no empieza con el incendio, sino con un funeral 2 años antes, y con 2 mujeres a quienes se les enseñó que sobrevivir significaba ejercer un control absoluto. En 1847, el condado de Lowndes se extendía por algunos de los suelos más ricos para el cultivo de algodón en Alabama. Una tierra negra que enriquecía a los hombres y tallaba el paisaje en reinos de casas de columnas blancas rodeadas de campos que se perdían en el horizonte. La cabecera, Hamville, se alzaba en el centro. Un conjunto de edificios de ladrillo y calles de tierra donde los hacendados hacían negocios, y sus esposas fingían no saber de dónde provenía realmente la riqueza familiar. La plantación Bell River quedaba a 8 millas al sur del pueblo, accesible solo por un camino privado que serpenteaba entre encinares de Water Oak y cruzaba 2 afluentes del río Alabama. El coronel Nathaniel Sutton había construido la casa principal en 1828, una estructura de 3 pisos y 12 habitaciones, con una cocina separada conectada por un pasillo cubierto. Los barracones de esclavos, 24 cabañas dispuestas en 2 filas precisas, se levantaban a 1/4 de milla detrás de la casa, lo bastante cerca para ser convocados de inmediato, pero lo bastante lejos para que el coronel no tuviera que escuchar los sonidos de las vidas que poseía. El coronel hizo su fortuna con el algodón, pero su reputación provenía de otra cosa. Había servido en la Guerra Creek bajo las órdenes de Andrew Jackson y volvió de ese conflicto con la convicción de que los seres humanos podían mejorarse mediante una cría cuidadosa, del mismo modo que se mejora el ganado. Su biblioteca reunía textos médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia y correspondencia con hombres de universidad que compartían sus credos sobre jerarquías raciales y destino biológico. Llevaba registros meticulosos, medidas, observaciones, genealogías rastreadas 3 generaciones atrás. Sus vecinos lo llamaban excéntrico pero brillante. Sus esclavos lo llamaban de otro modo, aunque nunca donde oídos blancos pudieran oír. El coronel nunca se casó. En 1824 compró a una mujer esclavizada llamada Ruth a un tratante de Charleston, descrita en la escritura de compraventa como de tez inusualmente clara y porte gentil. En 1825, Ruth dio a luz a gemelas, Sarah y Catherine. El coronel las crió en la Casa Grande, con tutores de Mobile, vestidas con ropas finas encargadas en Nueva Orleans. Pero nunca las liberó. Jamás las reconoció como hijas en ningún documento legal. En el papel, seguían siendo su propiedad, un arreglo que le otorgaba autoridad absoluta sobre cada aspecto de sus existencias. Sarah y Catherine crecieron en una extraña reclusión. Aprendieron a leer y escribir, a pintar acuarelas, a tocar el pianoforte. Estudiaron literatura, matemáticas, geografía y francés.
pero rara vez abandonaban los terrenos de la plantación. El coronel controlaba quién visitaba y cuándo, filtrando todo contacto social potencial con un criterio rígido. Les decía que eran especiales, que habían recibido ventajas que las elevaban por encima de su condición, pero que el mundo más allá de Belle River jamás las comprendería ni aceptaría. Les enseñó que la seguridad residía en la reclusión, que la confianza era una debilidad, y que el poder, por limitado que fuese, era la única moneda que importaba. Las gemelas aprendieron demasiado bien esas lecciones. Con el tiempo, forjaron un lenguaje propio de miradas y gestos. Terminaban las frases de la otra, y a veces pasaban días enteros en silencio, comunicándose solo con notas deslizadas por la mesa del comedor. Vestían trajes idénticos en colores coordinados. Sarah en verde intenso, Catherine en azul medianoche. Leían los mismos libros al mismo ritmo. Una comenzaba por el inicio y la otra por el final, encontrándose en el medio. Compartían todo. Cepillos para el cabello, joyas, secretos y, con el tiempo, algo más oscuro. Su madre, Ruth, murió en 1839, oficialmente por neumonía, aunque en los barracones se susurraba sobre moretones en sus brazos y el miedo en sus ojos durante las últimas semanas. Tras su muerte, el control del coronel sobre sus hijas se tensó como una soga. Mandó colocar cerraduras en las puertas de sus dormitorios que solo podían abrirse desde afuera. Les exigía informes semanales por escrito sobre sus actividades, sus pensamientos, sus sueños. Empezó a probarlas. Dejaba objetos valiosos en lugares obvios para ver si robaban. Las presentaba a visitantes varones para observar sus reacciones. Creaba situaciones destinadas a revelar cualquier rebelión oculta. La plantación prosperó en esos años. Para 1847, el coronel poseía 63 personas esclavizadas cuya labor producía 142 fardos de algodón anuales. Vendía la cosecha mediante agentes en Mobile e invertía las ganancias en más tierra, más esclavos, más libros para su biblioteca creciente. La población esclavizada de Belle River mostraba un perfil demográfico inusual. Desproporcionado número de personas de piel clara, más niños de los que el ritmo de nacimientos explicaría, y un patrón inquietante de familias separadas y vendidas justo cuando los hijos llegaban a la adolescencia. El capataz, Jonas Pritchett, trabajaba allí desde hacía 15 años. Vivía en una casita cerca de los barracones y cumplía las órdenes del coronel con precisión mecánica. Llevaba sus propios registros, libros de castigos, asignaciones de 1900, trabajo, restricciones dietéticas para las personas que el coronel había designado para su programa de cría. Esos cuadernos, escritos con caligrafía apretada, documentaban atrocidades con el tono casual de informes agrícolas. ¿Qué mujeres eran forzadas en qué cabañas? ¿Qué niños eran engendrados por qué hombres? ¿Qué embarazos se interrumpían y por qué métodos? En la casa grande, Sarah y Catherine entendían más de lo que su padre suponía. Leían sus diarios cuando viajaba a Mobile por negocios. Escuchaban tras las puertas y recogían fragmentos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Sabían lo que ocurría en los barracones al caer la noche. Sabían quiénes de los esclavizados eran sus medio hermanos. Sabían que su padre veía a los seres humanos como sujetos de experimentación en su laboratorio personal de teorías raciales. Y aprendieron a odiarlo, con un rencor frío y paciente que lo habría aterrorizado de haberlo comprendido. La mañana del 3 de febrero de 1847 amaneció insólitamente cálida, con temperaturas que trepaban a los bajos 60.000 antes del mediodía. La noche anterior, el coronel había permanecido en su estudio, trabajando a la luz de la lámpara en una carta a un profesor del Medical College of South Carolina. Nadie notó nada extraño cuando no bajó a desayunar. A menudo trabajaba de noche y dormía hasta tarde. Fue Pritchett quien lo encontró a las 10, desplomado en su sillón de cuero, con papeles esparcidos por el escritorio. El rostro del coronel tenía un matiz ceniciento y, cuando Pritchett le tocó la mano para despertarlo, la piel se sentía fría y cerosa. El doctor Amos Grayfield llegó desde Hunville 2 horas después y lo declaró muerto, estimando la hora entre medianoche y el amanecer. Falló el corazón, sentenció con desdén, apenas mirándolo. Hombre de 56 años, agotado por
El trabajo. Ya le había advertido sobre su temperamento calórico y el exceso de tensión mental. El corazón cede. Así de simple. Pero varios detalles no encajaban con ese diagnóstico cómodo. La bandeja de la cena, llevada al estudio a las 8 de la noche, estaba en una mesita con la comida casi intacta. Una taza de café, ya fría, mostraba, en el fondo, un residuo peculiar, un polvo fino que centelleaba débilmente a la luz de la lámpara. La última carta del coronel, dirigida a su abogado en Mobile, quedó inconclusa a mitad de frase. He dispuesto ciertas medidas respecto al futuro de mis hijas que deben ejecutarse exactamente como se estipula, para su propia protección y para la preservación de la obra de mi vida. Si alguien intentara... La pluma se deslizaba fuera de la página, como si la mano hubiera perdido de pronto la fuerza. Sarah y Catherine permanecían juntas en el pasillo, frente al estudio, con vestidos de luto a juego que, de algún modo, habían conseguido sin conocer de antemano la muerte de su padre. Sus rostros no mostraban lágrimas ni conmoción. Se tomaban de la mano, los dedos entrelazados, y observaban todo con una calma. Vigilante. Deberíamos examinarlo con más detalle, sugirió Harold Brinich, un hacendado vecino que había acudido a presentar respetos. El mes pasado estaba bien. Esto es demasiado repentino. Se mató trabajando, chascó Grayfield, molesto por el cuestionamiento. Lo he visto 100 veces. El cuerpo cede. Ahora, si me disculpan, debo hablar con las hijas sobre el funeral. No llegó a tener esa conversación. Sarah le habló primero, con una voz perfectamente modulada y tan fría como la lluvia de enero. Agradecemos su prontitud, doctor. El funeral será dentro de 3 días, con entierro en la parcela familiar. Hemos convocado al abogado de nuestro padre, el señor Jeremiah Osgood de Mobile. Llegará mañana por la tarde. Hasta que se lea el testamento y se asiente la herencia, Catherine y yo administraremos la plantación. Pritchett continuará como capataz bajo nuestra supervisión directa. Los hombres se miraron entre sí. Las mujeres no administraban plantaciones, y menos 2 solteras de apenas 22 años. Y había algo más, difícil de nombrar. La sensación de que Sarah y Catherine llevaban esperando este momento, que habían ensayado esas palabras y sabían exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos. Señorita Sarah, empezó Brinich con el tono condescendiente que los hombres reservaban para las mujeres cuando opinaban de asuntos serios. No pretenderá. Nuestro padre nos educó para esta eventualidad. Lo cortó Catherine con la misma voz que su hermana. Entendemos la rotación de cultivos, los factores de mercado, la gestión del trabajo en el campo. Llevamos años estudiando sus métodos. Esta plantación seguirá produciendo al nivel actual. Lo que los hombres no sabían, no podían saber, era que las gemelas llevaban meses preparándose para ese día. Habían estudiado los libros de cuentas, memorizado los nombres y capacidades de cada persona esclavizada, aprendido qué comerciantes de Hanville podían manipularse y cuáles evitar. Habían planeado todas las contingencias salvo una, el contenido exacto del testamento de su padre. El funeral tuvo lugar el 6 de febrero bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, aunque nunca cayó una gota. 43 vecinos y socios acudieron, reuniéndose en el salón principal, donde el cuerpo del coronel yacía en un ataúd de nogal revestido con satén blanco. El reverendo Samuel Yates, de la iglesia presbiteriana de Hanville, pronunció una elogiosa homilía que exaltaba las contribuciones del coronel al progreso agrícola de Alabama y su supuesta devoción al conocimiento científico. Ninguna persona esclavizada de Bell River asistió al servicio, aunque esa misma noche se congregaron en los barracones para celebrar su propio ritual. Una mezcla de himnos cristianos y tradiciones antiguas, cantos de liberación y de cuentas saldadas. Sus voces eran suaves, pero el eco de su canto cruzó los campos hasta llegar al pórtico de la casa, donde Sarah y Catherine permanecían sentadas. «¿Creen que son libres ahora?», murmuró Sarah. «Pronto aprenderán lo contrario», respondió Catherine con serenidad. A la noche siguiente llegó el abogado Jeremiah Osgood desde Mobile, un hombre robusto de unos 50 años, cabello plateado y modales cautelosos, acostumbrado a dar malas noticias a personas capaces de complicarle la vida. Portaba un maletín de cuero con el testamento del coronel Sutton y varios documentos sellados marcados solo para los ojos de las gemelas. La lectura del testamento se realizó en el estudio del difunto,
ahora cuidadosamente limpiado de todo indicio de sus últimas horas. Sarah y Catherine se sentaron juntas en un sofá tapizado. Sus vestidos de luto crujían cuando se acomodaban. Pritchett estaba de pie junto a la puerta, sin invitación pero tolerado, con su rostro impenetrable. Osgood abrió su maletín y extrajo un documento grueso, atado con una cinta negra. El coronel Sutton revisó su testamento el 12 de diciembre de 1846, menos de 2 meses antes de su muerte. Explicó con voz tensa. Las disposiciones son poco convencionales. Las primeras páginas contenían donaciones caritativas a la iglesia presbiteriana y la entrega de algunos objetos personales a conocidos. Pero el silencio se hizo pesado cuando Osgood llegó a la parte sobre la plantación y sus habitantes. A mis hijas Sarah y Catherine Sutton lego la totalidad de la plantación Bell River, incluyendo todas sus tierras, estructuras, ganado, equipo y propiedad humana, para ser poseídas conjunta y equitativamente entre ambas. Sin embargo, este legado está condicionado al cumplimiento de las siguientes estipulaciones, que deberán satisfacerse dentro de los 24 meses posteriores a mi muerte. Osgood hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Primero, ambas hijas deberán contraer matrimonio cristiano legítimo con hombres de carácter y posición aprobados por los ejecutores de este testamento. Segundo, ambos matrimonios deberán producir descendencia legítima dentro del plazo estipulado. Tercero, las hijas deberán mantener la plantación en su nivel actual de productividad y demostrar una gestión prudente de sus recursos. La mano de Sarah se apretó sobre la de Catherine, los nudillos pálidos. Si estas condiciones no se cumplen, prosiguió Osgood bajando la voz, la plantación Bell River y todos sus bienes serán vendidos en subasta pública, y las ganancias distribuidas entre las siguientes instituciones benéficas. El listado incluía colegios agrícolas, sociedades médicas y organizaciones dedicadas al avance del entendimiento científico de las poblaciones humanas. Era el último intento del coronel de garantizar que su ideología perversa sobreviviera a su propia muerte. Hay más, añadió Osgood, sacando un segundo documento. Una carta privada para ustedes. Entregó el sobre sellado a Sarah, quien rompió la cera con la uña. 3 páginas de papel de algodón cubiertas con la caligrafía inconfundible de su padre. Catherine se inclinó sobre su hombro y ambas leyeron en silencio. El contenido era escalofriante. El coronel escribía que había observado su apego antinatural, mutuo, y su rechazo a los intereses femeninos normales en el cortejo y el matrimonio. Concluía que nunca se separarían voluntariamente, ni formarían alianzas adecuadas con hombres capaces de continuar su obra. Por eso había creado una trampa perfecta. O se casaban y engendraban hijos, o lo perdían todo. Pero el párrafo final era el más perturbador. He dispuesto medidas para asegurarme de que elijan sabiamente. Mi red de correspondencia se extiende por todo el estado y más allá. Los vigilarán. Reportarán sobre su conducta y sus decisiones. Recuerden siempre que son lo que yo las hice. Y no pueden escapar de la verdad fundamental de su naturaleza. Por más que pretendan lo contrario, la sangre que corre por sus venas es su privilegio y su prisión. Sarah dobló la carta con calma y la devolvió al sobre. Cuando levantó la mirada, su rostro no revelaba nada. Entendemos las condiciones. ¿Quién será el ejecutor? Yo, junto al señor Brinich como coejecutor. Nuestra función será aprobar los matrimonios y asegurar el cumplimiento de las estipulaciones. 24 meses, murmuró Catherine. Eso nos da hasta febrero de 1849. Correcto. Debo decir que las disposiciones de su padre son altamente irregulares. Nuestro padre siempre fue un hombre de mente propia, interrumpió Sarah. Cumpliremos su voluntad. Si nos disculpa, tenemos asuntos de la plantación que atender. Osgood se marchó prometiendo volver en 6 meses para evaluar su progreso. Las gemelas permanecieron en el estudio. Catherine se sentó en el sillón de su padre y Sarah en el reposabrazos. Observaban las paredes cubiertas de diarios y textos médicos, los libros de contabilidad que documentaban 2 décadas de experimentación humana disfrazada de gestión agrícola. No podremos encontrar esposos adecuados en 24 meses, dijo Catherine al fin. Lo diseñó para que fracasáramos. No si controlamos cada variable, respondió Sarah con frialdad. Padre nos enseñó eso. Creía que los seres humanos podían criarse como ganado, que todo aspecto de la reproducción podía dirigirse. Lo demostraremos, pero no de la forma que él imaginó. ¿Qué estás sugiriendo? Sarah se levantó y abrió el cajón inferior del escritorio.
Sacó un cuaderno de cuero y lo abrió por una página marcada con una cinta de seda. Los registros de cría de padre. Documentó todo. ¿Qué combinaciones? ¿Qué resultados? ¿Qué linajes consideraba superiores? Aquí está la clave de nuestro problema. Durante las semanas siguientes, Sarah y Catherine estudiaron los cuadernos de su padre con la precisión de científicas. Las páginas detallaban cruces, nacimientos, defunciones y observaciones frías sobre fuerza, color de piel, docilidad o inteligencia. Era un retrato escalofriante del pensamiento de un hombre que creía poder mejorar la especie humana a través del control absoluto. Las gemelas pasaban horas encerradas en el estudio, leyendo a la luz de las velas y anotando con tinta nueva sobre los márgenes amarillentos. Catherine copió los nombres de todos los hombres esclavizados cuyas descripciones mencionaban salud excepcional o rasgos europeos marcados. Sarah, por su parte, revisaba las compras recientes de su padre. Personas traídas de Carolina del Sur, Mississippi y Georgia. No somos como él, repetía en voz baja, casi como una oración, mientras seguía leyendo los horrores escritos por el coronel. Pero debemos usar su método contra él. En público, las gemelas asumieron sus nuevos roles como señoritas de la plantación con impecable compostura. Supervisaban los campos, revisaban las cuentas, firmaban recibos con la misma letra firme de su padre. Los hacendados vecinos comenzaron a visitarlas con curiosidad. Algunos por simple morbo, otros por ambición, imaginando posibles alianzas matrimoniales que los unieran a la fortuna Sutton. Pero las hermanas se mantenían distantes, amables y enigmáticas. «Aún estamos de luto», decían. El corazón necesita tiempo antes de decidir. Solo Marcus, el esclavo que oficiaba de escribiente y ayudante de biblioteca, parecía comprender algo de lo que ocurría realmente. Era un hombre de unos 30 años, educado en secreto por el propio coronel para copiar documentos y mantener los registros legibles. Hablaba con tono pausado, observaba más de lo que decía y, según rumores, sabía escribir mejor que muchos blancos del condado. Una noche, Sarah lo llamó al estudio. «Marcus, conocías bien los métodos de mi padre». Él dudó antes de responder. «Lo suficiente para saber que eran perversos, señorita. Necesito que me ayudes a entenderlos y a revertirlos». Marcus la miró fijamente. Había algo en sus ojos que mezclaba temor, curiosidad y una chispa de desafío. «¿Revertirlos, señorita? ¿A qué se refiere?» «Mi padre pensaba que la sangre decidía el valor de un alma. Yo quiero probar lo contrario». Esa conversación marcó el inicio de una alianza silenciosa. Durante meses, Marcus se convirtió en la sombra de las hermanas, su confidente y cómplice. Les enseñó a leer los códigos ocultos en los libros de cuentas, marcas, abreviaturas y símbolos que indicaban ventas secretas, nacimientos ilegítimos o castigos encubiertos. Con su ayuda, las gemelas descubrieron que casi una docena de los esclavizados eran en realidad hijos del coronel, fruto de violaciones sistemáticas. Esa revelación las quebró y las fortaleció a la vez. Lo que antes era simple resentimiento se transformó en una furia disciplinada, en un deseo de venganza estructurada. Si su padre había usado la ciencia para someter, ellas usarían la razón para liberar y destruir su legado desde adentro. «Padre nos quiso encadenar a su obra», dijo Catherine una noche. «Pues haremos que su obra se consuma desde sus cimientos». «Exacto», respondió Sarah. «Nosotras decidiremos quién hereda Bell River. Y no será un hombre blanco que crea en su mentira». Comenzaron a planear. Durante el día todo seguía igual. Los campos se cultivaban, el algodón se apilaba, los vecinos venían y se marchaban. Pero cada noche, las luces en el estudio permanecían encendidas hasta la madrugada. Allí, sobre los mismos escritorios donde el coronel había trazado su locura, nacía una conspiración silenciosa. Marcus llevaba las cuentas de manera impecable, y poco a poco fue reescribiendo los registros originales, falsificando fechas, transacciones y nombres. Los documentos legales que vinculaban a los esclavizados con la herencia Sutton empezaron a borrarse de la historia, sustituidos por inventarios nuevos donde ciertos nombres desaparecían misteriosamente o figuraban como muertos o vendidos. «Cuando llegue el momento», dijo Sarah, «los papeles demostrarán que Bell River ya no posee a nadie. Y cuando Osgood venga a revisar», añadió Catherine, «verá una plantación productiva, intacta, pero vacía de cadenas». Marcus asintió con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que, si eran descubiertos, la horca los esperaba a todos.
pero también sabía que, por primera vez en su vida, trabajaba para algo que tenía sentido. Desmantelar desde adentro el sistema que lo había esclavizado. El plan se desarrolló con una precisión casi militar. Cada semana, Marcus identificaba a 1 o 2 esclavizados que podían desaparecer sin levantar sospechas inmediatas. Los registraba como trasladados a otras plantaciones para trabajos temporales o vendidos a comerciantes ficticios que solo existían en los papeles. En realidad, eran guiados de noche hacia el río Alabama, donde barqueros libres vinculados con la red del subsuelo los esperaban. Desde allí seguían hacia el norte, a través de Tennessee o Ohio, hasta llegar a lugares donde la esclavitud no podía alcanzarlos. Las gemelas coordinaban todo. Usaban carretas cargadas de algodón como cobertura y documentos falsificados para justificar los viajes. Catherine, hábil con los números, alteraba los balances para cubrir las pérdidas. Sarah inventaba cartas de comerciantes en móvil que confirmaban las ventas. Nadie en Hanville sospechaba. A ojos del mundo, las señoritas Sutton eran modelos de eficiencia y virtud sureña. Pero mientras la fachada de normalidad se mantenía, la tensión crecía. Pritchett, el capataz, empezó a notar patrones extraños. Ausencias prolongadas, barracones vacíos, nombres que desaparecían de las listas. No era un hombre brillante, pero sí desconfiado. Una tarde, interceptó a Marcus con un fardo de papeles bajo el brazo. ¿Qué llevas ahí?, preguntó con tono cortante. «Registros del almacén, señor». «Enséñamelos». Marcus lo miró con serenidad, sabiendo que una sola hoja equivocada podía condenarlo. Pero antes de que Pritchett extendiera la mano, Sarah apareció en la puerta del pasillo. «Señor Pritchett», dijo con voz firme, «¿desde cuándo interroga a los criados en mi casa?». El capataz retrocedió, mascullando una disculpa. Marcus se inclinó levemente y se marchó sin mirar atrás. Esa noche Sarah y Catherine decidieron que Pritchett debía desaparecer. El momento llegó en julio de 1848, bajo un calor abrasador. Catherine lo citó en los campos con el pretexto de discutir nuevas cuotas de producción. Marcus había preparado el terreno, un pozo seco detrás del establo y un caballo ensillado listo para partir antes del amanecer. Nadie vio a Pritchett después de esa tarde. Sarah redactó una carta de renuncia con su firma falsificada, fechada en Montgomery, y la envió por correo. Cuando los vecinos preguntaron, respondió que el capataz había aceptado una oferta mejor en Georgia. A partir de entonces, la plantación quedó completamente bajo el control de las gemelas. Sin embargo, esa libertad aparente empezó a transformarse en algo más inquietante. Catherine, la más reservada, comenzó a sufrir pesadillas constantes. Soñaba con su padre caminando por los pasillos, arrastrando una cadena que resonaba como un reloj. 24 meses, le susurraba la voz del coronel. 24 meses y el tiempo se acaba. Sarah fingía calma, pero también había cambiado. Su obsesión por mantener el orden y las apariencias rozaba lo maniático. Insistía en que cada espejo de la casa se limpiara 3 veces al día y que las cortinas se mantuvieran cerradas después del anochecer. Pasaba horas sola en el estudio, releyendo la carta de su padre, como si buscara en ella un código oculto. Marcus notó el cambio. Una noche la encontró despierta, mirando por la ventana hacia los campos vacíos. «Todo saldrá bien, señorita Sarah. Cuando llegue febrero, ya no quedará nadie encadenado». Ella giró hacia él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Entonces no quedará nada de Bell River. Y eso es lo que debe ocurrir». En otoño de 1848, más de la mitad de los esclavizados había escapado. Los barracones vacíos se convertían en esqueletos de madera, y el silencio nocturno reemplazaba el murmullo de las voces. Sin embargo, los libros de contabilidad seguían mostrando plena productividad. Las cosechas se entregaban a tiempo gracias a los trabajadores libres contratados temporalmente, otros fugitivos, según algunos, aunque nadie podía probarlo. El condado de Loon observaba con desconcierto a las hermanas Sutton. Algunos las consideraban genios de la gestión, otros brujas. Ninguno se atrevía a cuestionarlas abiertamente, hasta que en enero de 1849, Jeremiah Osgood regresó para evaluar el cumplimiento del testamento. Llegó acompañado de 2 ayudantes y un notario, dispuesto a revisar cuentas, inventarios y contratos matrimoniales. Las gemelas lo recibieron en el salón, radiantes y serenas. «Bienvenido de nuevo, señor Osgood. Espero que traigan buenas noticias, señoritas». Su padre habría querido. «Nuestro padre ya tiene lo que merece», interrumpió Sarah con suavidad. «Permítanos mostrarle el progreso de su legado».
Osgood examinó los libros de contabilidad con atención creciente. Los registros estaban impecablemente organizados, con números que cuadraban a la perfección, recibos fechados y firmados, y balances que mostraban ganancias superiores a las de los años anteriores. Sin embargo, algo lo inquietaba: la ausencia total de nombres personales. Los esclavizados, antes identificados individualmente, aparecían ahora solo como cifras genéricas. 25 trabajadores de campo, 8 domésticos, 4 operadores de molino. «Esto es irregular», murmuró Osgood, hojeando las páginas. «No hay registros de nacimientos ni de funciones. Ninguna compra o venta en más de un año». «Bell River se mantiene estable», respondió Sarah. «No ha habido necesidad de alterar la plantilla. Aún así, debo verificar la existencia de los trabajadores». «¿Dónde se encuentran ahora?» «En los campos», dijo Catherine sin dudar. «Pero esta semana hemos dado descanso por la cosecha concluida. Puede visitarlos mañana». Esa noche, Osgood se hospedó en una de las habitaciones de huéspedes, acompañado por su asistente. Las hermanas cenaron en silencio, observándolo mientras comía. Marcus servía la mesa con precisión militar. Cada movimiento estaba calculado: el vino, la temperatura del pan, la cantidad exacta de luz en los candelabros. Había un aire extraño en el ambiente, como si todos supieran que algo irreparable estaba a punto de suceder. Después de la cena, Sarah se acercó al abogado. «Hay una parte del testamento que aún no ha leído, señor Osgood». Él arqueó una ceja. «¿Una adición?» «Una revelación», respondió ella. «Pero debe verla en el estudio donde comenzó todo». Lo condujeron por el pasillo. El fuego ardía en la chimenea. En el escritorio del coronel, cuidadosamente ordenado, descansaba un conjunto de carpetas nuevas, selladas con la misma cera negra que el testamento original. «Estos son los registros completos de Bell River», dijo Sarah. «Cada nacimiento, cada venta, cada acto de propiedad humana desde 1828. Osgood frunció el ceño. «Pensé que se habían destruido algunos documentos en el incendio del año pasado». «Aún no ha habido incendio», respondió ella con una calma que heló la habitación. Osgood abrió una carpeta al azar. Las primeras páginas contenían copias de escrituras de compraventa, facturas de subasta y cartas firmadas por su propio bufete aprobando transferencias de bienes humanos. En cada una, la caligrafía de Marcus había añadido una nota marginal en rojo: «Propiedad ilegal según la ley de importación de 1808. Contraviene estatutos de la Sociedad Abolicionista de Filadelfia. Archivo duplicado enviado a Mobile». El abogado palideció. «¿Qué es esto? ¿Una acusación?» «Un registro», dijo Catherine. «La verdad sobre lo que esta casa representa. Cada nombre, cada niño vendido, cada cuerpo marcado, todo está aquí». Sarah se acercó, sosteniendo una lámpara. «Durante años, los hombres como usted ayudaron a mi padre a convertir el sufrimiento en herencia. Pues ahora será la herencia misma la que lo condene». Osgood intentó levantarse, pero Marcus ya estaba tras él, firme, bloqueando la puerta. El silencio se volvió espeso. Afuera, el viento del invierno azotaba las ventanas. «¿Qué pretenden?», alcanzó a decir el abogado. Sarah depositó la lámpara sobre el escritorio y lo miró directamente. «Redención», susurró. «Y justicia». Un instante después las llamas se elevaron. Marcus había vertido aceite de linaza sobre las cortinas y los papeles. En segundos, el fuego se propagó, rugiendo con un sonido que parecía respiración. Osgood gritó, pero las gemelas no se movieron. Catherine tomó la carta de su padre del cajón y la lanzó al fuego. «Que tu legado arda contigo», dijo. Las llamas envolvieron el escritorio, el techo, las paredes tapizadas de madera. Marcus abrió una puerta lateral hacia el corredor, pero cuando se volvió, las gemelas seguían allí, mirando cómo ardía todo lo que las había oprimido. «¡Debemos irnos!», gritó. Sarah lo miró con una serenidad terrible. «Ve tú, Marcus. La historia necesita un testigo». Marcus corrió hacia los establos. Detrás de él, la casa comenzó a colapsar, las vigas cayendo con estallidos sordos. Dicen que el fuego se vio desde Hanville y que tardó 3 días en extinguirse. Entre los escombros, encontraron 3 cuerpos encadenados al muro del sótano. 2 fueron identificados como Sarah y Catherine Sutton. El tercero nunca pudo confirmarse. Cuando las cenizas se enfriaron, los aldeanos acudieron a contemplar lo que quedaba de la plantación Bell River. Las columnas de mármol se habían derrumbado, los retratos familiares se disolvieron en carbón.
y el aire aún olía a hierro quemado y a algo más. Algo que recordaba al fin de una maldición. Los rumores comenzaron antes de que el humo se disipara. Algunos aseguraban haber visto a una de las gemelas caminando entre las llamas antes de que el techo colapsara. Otros juraban que una figura de piel oscura escapó hacia el río, llevando consigo un fajo de papeles envueltos en tela mojada. El sheriff del condado de Lawn dirigió la investigación, aunque nunca presentó un informe formal. Los restos hallados en el sótano, 3 esqueletos encadenados, fueron interpretados por unos como víctimas del fuego y por otros como pruebas ocultas de algo mucho más siniestro. Los peritos locales no lograron determinar si las cadenas habían sido colocadas antes o después de la muerte. Lo único cierto era que entre los restos se encontró un anillo grabado con las iniciales NS, el mismo que el coronel Sutton llevaba en vida. El abogado Jeremiah Osgood fue declarado desaparecido, y en los registros de Mobile no quedó constancia de su regreso. Las autoridades supusieron que había perecido en el incendio, aunque jamás se halló su cuerpo. Durante meses, el caso llenó las conversaciones en las iglesias, tabernas y mercados del condado, hasta que el tiempo y el miedo lo fueron silenciando. Sin embargo, en otoño de 1850, un paquete anónimo llegó a la sede de la Sociedad Abolicionista de Filadelfia. Contenía 73 páginas de copias manuscritas, registros de venta, cartas de transacción y diarios del coronel Sutton, todos firmados y sellados con precisión jurídica. En la primera hoja, escrita con letra firme, se leía: estos documentos pertenecen a la historia que el fuego no pudo borrar. Bell River cayó, pero sus voces no. M. Los miembros de la sociedad leyeron con horror y fascinación. Los papeles detallaban con exactitud escalofriante la ingeniería racial y las prácticas inhumanas que el coronel había llevado a cabo durante 2 décadas. Se mencionaban fechas, precios, lugares, compradores y cómplices. Muchos de esos nombres eran de hombres influyentes en Alabama, Georgia y Mississippi. El paquete fue archivado en secreto para proteger las vidas de quienes lo habían recibido, y sellado con la instrucción de no ser publicado hasta que la justicia no represente una sentencia de muerte. Años después, tras el fin de la guerra civil, un descendiente de uno de los abolicionistas volvió a encontrar aquel archivo en un sótano de Filadelfia. Lo revisó con manos temblorosas y comprendió que lo que tenía ante sí no era solo un registro de crueldad, sino también un testimonio de rebeldía silenciosa. Entre las hojas más deterioradas había un dibujo hecho a lápiz, el contorno de una llave, y debajo, la frase "Freedom begins where fear ends". La libertad comienza donde termina el miedo. Nadie supo nunca qué fue de Marcus. Algunos relatos orales afroamericanos del sur hablan de un hombre instruido, de nombre Marcus Sutton, que en 1852 enseñaba a leer a niños negros libres en Ohio. Otros lo ubican en Canadá, donde habría muerto en paz, dejando tras de sí un pequeño cofre de madera. Cuando ese cofre fue hallado por descendientes lejanos, contenía una sola cosa: un mechón de cabello trenzado en 2 hebras, una de color castaño y otra dorada. Durante más de un siglo, la historia de Bell River se disolvió entre rumores, supersticiones y silencio. Algunos afirmaban que las gemelas nunca murieron, que habían escapado y que los cuerpos hallados no eran suyos. Otros creían que sus espíritus seguían custodiando los campos, condenados a repetir la noche del fuego una y otra vez. Y había quienes sostenían que, en los días más calurosos del verano, cuando el aire parece vibrar sobre la tierra negra, se puede oír un piano distante, tocando un dueto que termina siempre con una sola nota sostenida, como un suspiro que se apaga. Hoy, el lugar donde estuvo Bell River es solo un terreno baldío cubierto de hierba espesa. Pero a veces, después de una tormenta, la lluvia deja al descubierto fragmentos de ladrillo, clavos oxidados y trozos de porcelana que alguna vez adornaron la casa del coronel. Los visitantes cuentan que si uno se agacha y escucha con atención, puede oír algo entre el viento y los insectos. Un susurro, mitad lamento, mitad promesa. Nada permanece enterrado para siempre. Y así, con cada generación que se atreve a contar lo que otros intentaron borrar, la historia de Sarah, Catherine y Marcus vuelve a despertar. No como una leyenda de horror, sino como una advertencia y una ofrenda de memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del pasado oculto de Alabama. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Ecos del Yugo y comparte este relato para que la voz de quienes fueron silenciados siga resonando en el tiempo. Décadas después del incendio,
Belle River se convirtió en una sombra dentro de los relatos orales del sur. Las familias del condado evitaban mencionarla, y cuando lo hacían, lo reducían a un accidente trágico, una advertencia sobre los peligros del fuego y la soberbia. Sin embargo, entre las comunidades negras libres que surgieron tras la guerra, la historia se preservó de otra manera, como un susurro de resistencia, un símbolo de justicia divina que, aunque envuelta en tragedia, había puesto fin a una casa construida sobre el dolor. En 1863, durante la ocupación de Alabama por tropas de la Unión, un grupo de soldados descubrió entre las ruinas de Belle River una bóveda de piedra parcialmente derrumbada. En su interior encontraron documentos chamuscados, frascos de vidrio con etiquetas médicas y varios objetos personales, un reloj de bolsillo, un broche con forma de lirio, y un pequeño retrato daguerrotipo de dos mujeres con niñas en brazos. En el reverso, grabado con delicadeza, podía leerse Sarah y Catherine, hecho 49. El hallazgo fue enviado a Filadelfia, donde los mismos abolicionistas que habían recibido las copias anónimas 14 años antes, lo incorporaron a un expediente más amplio sobre las atrocidades cometidas en el sur. Aquel archivo, mezcla de documentos, testimonios y fotografías, fue citado más tarde en los debates del Congreso que condujeron a la proclamación de emancipación. Belle River, sin proponérselo, había pasado de ser símbolo de esclavitud a convertirse en una pieza silenciosa del argumento por la libertad. No obstante, la verdad completa siguió difuminada entre versiones contradictorias. Algunos periódicos del norte publicaron artículos sensacionalistas describiendo a las gemelas Sutton como demonios disfrazados de damas sureñas, mujeres que habían enloquecido por el incesto y la culpa. Otros, en cambio, las retrataron como mártires de un sistema inhumano, víctimas deformadas por el poder patriarcal y el aislamiento. Ninguno comprendió la complejidad real, que ambas cosas podían ser ciertas a la vez. En 1887, un periodista de Nueva Orleans llamado Caleb Thorne decidió investigar. Visitó el condado de Lone, habló con descendientes de esclavizados, revisó registros parroquiales y encontró un detalle sorprendente. En el cementerio de Hanville había 2 tumbas sin nombre, marcadas únicamente con las iniciales SS y CS, fechadas el mismo día del incendio. Pero bajo la capa de piedra, los ataúdes estaban vacíos. Thorne publicó sus hallazgos en una serie de artículos titulados Las hijas del fuego, que causaron escándalo y luego fueron retirados de circulación tras amenazas anónimas. Años más tarde, se descubrió que el periodista había guardado un segundo manuscrito, mucho más extenso y nunca publicado. En él describía haber encontrado a una anciana en Wisconsin que decía haber sido criada por 2 mujeres del sur que huían de los fantasmas de su pasado. La mujer, llamada Abigail, le mostró un broche antiguo con las iniciales SS y un retrato de daguerrotipo casi idéntico al hallado en las ruinas. «Mi madre me dijo que nuestra historia debía contarse algún día», escribió Thorne en su cuaderno. Pero solo cuando el país estuviera preparado para mirar la verdad sin apartar la vista. Ese manuscrito nunca vio la luz. Caleb Thorne murió en 1889 en circunstancias poco claras, y sus notas desaparecieron del archivo del periódico. Solo en 1963, durante la revisión de materiales antiguos para una exposición sobre la esclavitud, el texto reapareció dentro de una caja sin catalogar en los sótanos de la Universidad de Tulane. Aquella caja contenía, además del manuscrito, una carta sellada dirigida a quien aún crea que las cenizas pueden hablar. La carta decía: «No sé si lo que presencié fue culpa o redención, pero sí sé que las hermanas de Belle River buscaron algo que el mundo les negó: la libertad de decidir qué hacer con su propio destino. Si sobrevivieron, merecieron desaparecer. Si murieron, al menos eligieron cómo». Tras su publicación parcial en los años 70, historiadores y teólogos comenzaron a reexaminar el caso, no como simple tragedia, sino como una parábola de poder, opresión y expiación. Algunos vieron en las gemelas una metáfora del sur mismo, dividido, culpable, incapaz de redimirse sin destruirse. Otros centraron su atención en Marcus, ese testigo invisible cuya voz cruzó océanos de silencio para entregar la verdad. Desde entonces, el nombre de Belle River se convirtió en un eco persistente dentro de los estudios de memoria afroamericana. En las escuelas del norte, se enseñaba su historia como ejemplo de cómo la verdad, incluso quemada, puede volver a surgir entre las ruinas. Y cada vez que se abría un nuevo debate sobre el legado de la esclavitud,
alguien pronunciaba esas palabras que Marcus escribió al final de su testimonio. No escribo para acusar, sino para que nadie olvide. A comienzos del siglo XX, cuando el sur trataba de reescribir su pasado bajo la ilusión del progreso, Belle River se convirtió en un tema prohibido. Las familias adineradas, muchas de ellas descendientes de los cómplices del coronel Sutton, pagaban a historiadores locales para suavizar la narrativa, eliminando toda referencia a las gemelas o a los experimentos raciales. Los manuales escolares describían la plantación como una propiedad próspera destruida por un incendio accidental, mientras los museos regionales omitían cualquier rastro de los documentos originales. Pero la memoria no se borró tan fácilmente. En los márgenes del condado, en las iglesias negras y en los hogares humildes de antiguos trabajadores del campo, la historia seguía viva en los cantos y en los susurros. Las ancianas la contaban a los niños como advertencia y esperanza. Había 2 mujeres que quemaron la casa del amo para liberar a los suyos. Murieron, pero el fuego abrió el camino. En 1921, un joven profesor de historia llamado Elias Darnell, afroamericano y graduado en Howard University, viajó a Alabama en busca de relatos orales sobre la esclavitud. Lo que encontró lo obsesionó. Durante semanas entrevistó a ancianos que recordaban las historias de sus abuelos, esclavizados en Belle River. Algunos afirmaban haber escuchado de labios de Marcus mismo o de sus descendientes cómo las gemelas habían planificado el incendio y liberado a más de 40 personas antes de morir. Darnell reunió esas voces en un cuaderno que tituló Testimonios de Fuego. En su introducción escribió: el fuego no solo destruyó una casa, despertó conciencias. Las hermanas Sutton, con todos sus pecados, hicieron lo que los hombres poderosos no se atrevieron a hacer: romper las cadenas. El manuscrito nunca fue publicado. Las autoridades del Estado lo consideraron material subversivo y lo confiscaron bajo el argumento de que incitaba al resentimiento racial. Elias Darnell perdió su puesto como maestro, fue acosado y finalmente se mudó al norte, donde trabajó de archivista anónimo. Décadas después, sus notas reaparecieron en una caja con el sello de la Biblioteca de Harlem. El redescubrimiento de Darnell inspiró una nueva generación de académicos. Durante el movimiento por los derechos civiles en los años 60, poetas, activistas y músicos retomaron el nombre de Belle River como emblema de resistencia. Una canción del coro Freedom Voices de 1965 incluía estos versos: 2 hermanas encendieron la noche y su fuego aún arde en mi pecho. Belle River cayó, pero el alma vive, libre en el viento, libre en el tiempo. El eco de esas palabras viajó más allá de Alabama. En 1972, la artista visual Clara Hughes inauguró una exposición titulada Las herederas del silencio, donde reinterpretaba las figuras de Sarah, Catherine y Marcus a través de retratos quemados y fragmentos de metal derretido. Su obra fue recibida con controversia. Algunos críticos la acusaron de romantizar el pecado, mientras otros la aclamaron por devolver humanidad a los condenados por la historia. Poco después, un documental producido por una cadena pública exploró por primera vez los archivos recuperados en Filadelfia y los manuscritos de Darnell. La narración final decía: Belle River no fue solo una plantación, fue un espejo donde el sur vio su propia locura y su posibilidad de redención. Esa emisión marcó un antes y un después. Por primera vez, la historia que durante un siglo había sido enterrada bajo vergüenza y miedo, comenzó a ser reconocida como parte esencial de la memoria colectiva. Sin embargo, el misterio sobre el destino de las gemelas y de Marcus seguía intacto. Algunos académicos sugerían que Sarah y Catherine habían planeado su muerte como acto simbólico, morir entre las llamas para borrar el legado de su padre. Otros, sin embargo, apuntaban a la posibilidad de un escape cuidadosamente ejecutado. Las contradicciones eran tantas que incluso surgieron sociedades secretas de estudio dedicadas a descifrar el enigma. Una de ellas, llamada The Belle River Circle, afirmaba poseer una carta inédita escrita por Marcus años después del incendio. Esa carta, según los pocos que la afirmaron haber visto, contenía solo una frase: el fuego no las consumió, solo las transformó. En 1984, un grupo de investigadores de la Universidad de Alabama emprendió una expedición arqueológica al terreno donde alguna vez se levantó Belle River. Durante más de un siglo, aquel lugar había permanecido cubierto de maleza y árboles retorcidos, visitado solo por curiosos y supersticiosos. Los científicos esperaban hallar fragmentos de cerámica o herramientas agrícolas,
Pero lo que encontraron superó cualquier expectativa. A poca profundidad, bajo una capa de ceniza compacta, apareció un piso de piedra ennegrecida que alguna vez perteneció al sótano de la casa. En una esquina, un bloque de ladrillo parcialmente fundido contenía algo incrustado, una pequeña cruz de hierro deformada por el calor. Junto a ella, dentro de un cofre metálico sellado con brea, hallaron 3 cuadernos intactos, protegidos milagrosamente del fuego. Cuando los restauradores limpiaron con delicadeza las cubiertas, descubrieron un nombre grabado en una de ellas, MS, las iniciales de Marcus Sutton. El contenido de los cuadernos resultó ser un hallazgo histórico sin precedentes. No eran solo registros contables, sino un diario personal, escrito con una mezcla de inglés formal y pasajes en dialecto gulag. Allí, Marcus relataba los últimos meses antes del incendio, cómo había ayudado a liberar a los esclavizados, cómo Sarah y Catherine planeaban destruir los documentos de su padre, y cómo él mismo había prometido guardar la verdad para el futuro. En una de las páginas finales, escrita con tinta ya desvanecida, se leía: ellas no buscaban morir, sino borrar el mal. Me pidieron que guardara su historia, que no dejara que los hombres la usaran para mentir otra vez. Si este libro sobrevive, que quien lo lea sepa que el fuego fue justicia, no locura. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. Los medios la presentaron como la Biblia perdida de Belle River. Historiadores, teólogos y periodistas acudieron al sitio, cada uno con su interpretación. Algunos lo vieron como una prueba de la redención moral de las hermanas, otros como evidencia de una conspiración más grande, quizá un intento deliberado de borrar rastros de culpabilidad. El gobierno estatal ordenó preservar la zona como patrimonio histórico, y los cuadernos fueron trasladados al Museo de Historia Afroamericana de Montgomery. Sin embargo, antes de ser exhibidos, las autoridades permitieron que un reducido grupo de expertos los examinara. Entre ellos estaba la historiadora Lucille Harrow, especialista en comunidades esclavizadas del sur profundo. Lucille quedó profundamente conmovida por lo que leyó. En las páginas de Marcus encontró una voz humilde pero poderosa, una mirada humana sobre el horror y la esperanza. No era un mártir ni un héroe, escribiría más tarde. Era un hombre que decidió contar la verdad, aunque esa verdad ardiera. En una carta personal que Harrow envió a su colega en 1985, escribió: he tocado el papel que sobrevivió al fuego. Puedo sentir el pulso de su miedo, de su fe. Marcus hablaba de las gemelas con respeto y tristeza. Decía que eran 2 almas divididas, intentando unirse para borrar el pecado de su padre. Y lo lograron, aunque el precio fue convertirse en mito. Los cuadernos se exhibieron al público en 1986 bajo el título Voces desde las cenizas. Miles de personas acudieron a verlos, muchos de ellos descendientes de esclavizados del condado de Lone. Algunos lloraron al leer los nombres escritos en las listas de liberación. Otros rezaron en silencio frente al vidrio. Entre los objetos recuperados también se exhibía la cruz deformada, colocada junto al texto de Marcus que decía: donde hubo cadenas, que haya memoria. El impacto fue inmediato. Belle River dejó de ser una historia relegada a los márgenes para convertirse en una lección moral sobre el poder de la verdad y la redención. Universidades de todo el país incorporaron el caso en sus programas de estudios afroamericanos y de género. Escritores y guionistas adaptaron la historia en novelas, obras de teatro y películas. Sin embargo, la exposición también reavivó viejos fantasmas. Grupos conservadores del sur denunciaron la muestra como propaganda revisionista, y algunos descendientes de los Sutton iniciaron demandas para impedir que el apellido apareciera asociado con prácticas indecorosas. Las amenazas contra la doctora Harrow se multiplicaron, obligándola a vivir bajo protección temporal. Aún así, ella se negó a retirarse. El silencio también es una forma de esclavitud, declaró en una entrevista televisiva. Si dejamos de contar estas historias por miedo o vergüenza, el fuego de Belle River habrá sido en vano. El eco del redescubrimiento de Belle River se extendió durante los años 90, alcanzando aulas, foros culturales y debates públicos. Sin embargo, lo más trascendental ocurrió en 1994, cuando una estudiante de doctorado llamada Amara Lewis, descendiente de esclavizados del condado de Lone, inició una investigación paralela, movida por una intuición familiar. Viajó a los archivos de Filadelfia donde se guardaban las copias enviadas en 1850 y comparó la caligrafía de aquellos documentos con la de los cuadernos de Marcus.
Su descubrimiento fue asombroso. Eran la misma mano, la misma forma de trazar las letras, los mismos giros en la S y la M. Eso significaba que Marcus fue quien envió los documentos anónimos a la sociedad abolicionista, garantizando que la verdad sobreviviera al incendio. Aquel hallazgo cerró un círculo de más de un siglo. El hombre que había escapado del fuego no solo sobrevivió, plantó la semilla de la memoria. Amara presentó su tesis bajo el título Las Crónicas de Belle River, Redención y Resistencia en la Memoria Afroamericana. Su investigación combinaba arqueología, historia oral y análisis teológico. En una de sus conclusiones escribió: "El fuego fue el lenguaje final de la verdad. Sarah y Catherine buscaron destruir los registros de su padre, pero Marcus entendió que el fuego también podía iluminar. No quemó la historia, la preservó en el acto mismo de exponerla". Su trabajo recibió múltiples reconocimientos y sirvió como base para la creación del Centro de Memoria Belle River, inaugurado en 1997 sobre las mismas tierras donde había existido la plantación. A diferencia de los museos tradicionales, aquel espacio fue concebido como un santuario, no solo para exponer objetos, sino para escuchar las voces de los descendientes, para sanar colectivamente. En su entrada principal, grabadas sobre una losa de granito negro, pueden leerse las palabras de Marcus: "La verdad no muere. Se esconde hasta que alguien la pronuncia". Cada año, cientos de personas se reúnen allí para conmemorar la Noche del Fuego Justo, un acto simbólico donde se encienden antorchas en silencio, recordando a quienes murieron y a quienes resistieron. Los descendientes de las familias liberadas por las gemelas caminan junto a los de los antiguos amos, muchos de ellos reconciliados a través de generaciones. En uno de esos encuentros, la ya anciana doctora Lucille Harrow se dirigió al público con voz temblorosa. La historia de Belle River no es la de un incendio, sino la de un despertar. Dos mujeres que crecieron en la oscuridad eligieron el fuego para ver, y un hombre esclavizado eligió la palabra para que nunca volvieran las tinieblas. A partir de entonces, Belle River dejó de ser una simple historia sureña para convertirse en una metáfora universal sobre la redención. Se estudió en universidades de Europa y África, se tradujo a más de 12 idiomas, y su impacto inspiró movimientos de memoria histórica en países que también habían sufrido la esclavitud. Sin embargo, un último misterio persistía. ¿Qué fue de las gemelas? Los arqueólogos jamás pudieron confirmar con certeza que los cuerpos hallados en el sótano fueran suyos. Y, en 2003, un nuevo hallazgo pareció desafiar toda explicación. Durante la ampliación de una carretera rural a unos 80 kilómetros del antiguo condado de Lone, los obreros descubrieron una caja de madera sellada, enterrada junto a un viejo roble. Dentro había una Biblia de 1840, con las iniciales CS grabadas en el interior de la tapa, y una carta escrita con tinta marrón. Decía: "El fuego purificó, pero no nos consumió. Seguimos caminando bajo otros nombres. Lo que fuimos ya no importa, solo lo que dejamos arder". Si alguna vez leen esto, recen por las hijas del silencio, que eligieron la verdad antes que la comodidad. La carta estaba firmada con una sola palabra: Catherine. Aquel hallazgo reavivó el debate. ¿Habían sobrevivido las hermanas? ¿Era auténtica la carta? Los análisis de datación del papel y la tinta confirmaron que correspondían al siglo XIX, pero nadie pudo verificar la autoría. Para muchos, fue una señal poética de que algunas historias no buscan cerrarse, sino mantenerse vivas. Con los años, el legado de Belle River se consolidó como una enseñanza moral más que un hecho aislado. Era el recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros puede surgir un gesto de humanidad capaz de cambiar generaciones. A inicios del nuevo milenio, el relato de Belle River se convirtió en parte del alma cultural de Alabama y, más tarde, en un referente mundial sobre la memoria de la esclavitud. En 2005, el Centro de Memoria Belle River inauguró una exposición permanente titulada Las hijas del fuego y el hombre de la verdad. En ella, los visitantes caminaban por un corredor iluminado con luz ámbar, simulando el resplandor del fuego, mientras escuchaban fragmentos del diario de Marcus narrados por actores afroamericanos. Al final del recorrido, un espejo reflejaba las palabras grabadas en el muro: "El fuego no destruye la verdad, solo ilumina lo que estaba oculto". Aquel museo se convirtió en un lugar de peregrinaje. Llegaban estudiantes, descendientes de esclavizados, turistas e incluso visitantes del extranjero que buscaban comprender cómo una historia nacida del horror
podía transformarse en un símbolo de redención. En una vitrina central reposaba la carta firmada como Catherine, junto a un mechón de cabello trenzado en 2 hebras, una castaña, otra dorada. Debajo, una placa sencilla rezaba: donde termina el miedo, comienza la libertad. Con el paso de los años, la historia inspiró proyectos educativos y artísticos. Se escribieron novelas, obras de teatro y películas que reinterpretaron los hechos con diversos enfoques, unas desde el suspenso, otras desde el misticismo o la fe. Una de las más aclamadas fue la película Belle River Fire and Freedom, 2012, dirigida por la cineasta afroamericana Adele Porter, que presentó a Sarah y Catherine no como villanas o heroínas, sino como mujeres atrapadas en el legado tóxico de su linaje. En la escena final, Marcus narra: el fuego fue su castigo y su absolución, pero para nosotros, los que quedamos, fue el amanecer. La cinta ganó múltiples premios internacionales y provocó una ola de interés académico y espiritual. En universidades y comunidades religiosas, comenzaron a leerse los diarios de Marcus como textos de reflexión moral y teológica, comparables con las confesiones de San Agustín o los escritos místicos medievales. Teólogos contemporáneos vieron en él la voz del testigo redentor, el que sobrevive no para vengarse, sino para recordar. En 2015, con motivo del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, el gobierno del estado organizó una ceremonia conmemorativa en los terrenos de Belle River. Participaron descendientes de antiguos esclavizados y de familias blancas del condado. Bajo el cielo de junio, entre luces suaves y cantos espirituales, se encendió una gran antorcha en el centro del campo. La anciana Amara Lewis, ya reconocida como una de las mayores historiadoras vivas sobre el tema, pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva. Hoy, el fuego no quema. Hoy el fuego guía. Lo que comenzó como destrucción terminó como nacimiento. Marcus escribió para que no olvidáramos, y las hijas del fuego eligieron el dolor antes que la mentira. Que su memoria no se convierta en ceniza, sino en semilla. Aquel día, el aire parecía vibrar con una mezcla de tristeza y gratitud. Los presentes cantaron un himno que se repite cada año desde entonces: Belle River, Rise Again. Las voces se alzaron en coro, uniendo generaciones que antes estaban separadas por el miedo. Poco después, se creó un programa educativo internacional llamado Ecos del Yugo, dedicado a recopilar y narrar historias reales de resistencia y fe surgidas de la esclavitud en distintas partes del mundo. El nombre nació como homenaje a Belle River y a su mensaje: que ningún yugo es eterno cuando la verdad se cuenta. Desde entonces, Ecos del Yugo se convirtió en un canal de difusión, en una voz que rescata los susurros del pasado y los transforma en aprendizaje para el presente. Su lema, grabado en el muro del centro de memoria, resume todo el legado de aquella historia. Donde hubo cadenas, hoy hay ecos. Donde hubo fuego, hoy hay luz. Cada relato contado, cada voz recuperada, se suma a la promesa que Marcus dejó escrita hace más de siglo y medio. No escribo para acusar, sino para que nadie olvide. Con el paso de los años, Ecos del Yugo se consolidó como una plataforma internacional de memoria histórica. Lo que comenzó como un pequeño proyecto documental en Alabama, se transformó en una red de investigadores, artistas y descendientes que compartían un mismo propósito: dar voz a los que fueron silenciados. En cada país donde el eco del yugo resonaba, surgían nuevos testimonios, nuevas revelaciones, nuevas almas dispuestas a romper el silencio heredado. Uno de los programas más poderosos creados por la Fundación fue Cartas del Silencio, una serie en la que descendientes de esclavizados y antiguos propietarios escribían cartas imaginarias a sus antepasados. Las cartas eran leídas en voz alta frente a comunidades enteras, y las lágrimas se mezclaban con los aplausos. Se hablaba de perdón, pero no de olvido, de justicia, pero también de comprensión. En 2020, con el mundo enfrentando nuevas tensiones raciales y sociales, la historia de Belle River volvió a cobrar fuerza. El canal Ecos del Yugo lanzó una serie documental de 8 episodios llamada Fuego que no se apaga, en la que historiadores, teólogos y narradores revisaban cada detalle de aquella historia. Con una narración sobria y poética, la serie recordaba que la libertad no es un hecho del pasado, sino una tarea diaria. Uno de los episodios más impactantes se centró en el último mensaje de Marcus, grabado en su cuaderno antes de cerrar la tapa para siempre. Si algún día este país olvida lo que hizo,
El fuego volverá, porque el fuego es memoria buscando justicia. Esa frase se volvió viral, impresa en murales, camisetas y pancartas en marchas pacíficas. Jóvenes de distintas razas comenzaron a usarla como símbolo de resistencia y unidad. Para muchos, Belle River ya no era una tragedia, sino una lección viva. La prueba de que la verdad, cuando se protege con valentía, puede cruzar siglos enteros. En el aniversario 175 del incendio, Ecos del Yugo organizó un evento conmemorativo global. A la misma hora, en más de 30 ciudades del mundo, miles de personas encendieron una vela y pronunciaron en voz alta los nombres recuperados de los esclavizados de Belle River. No había discursos, ni himnos, solo silencio y fuego. Un silencio lleno de respeto. Un fuego que simbolizaba la luz que nace del recuerdo. Aquella noche, las cámaras mostraron un detalle conmovedor. Una anciana de piel oscura, con los ojos húmedos, sostenía una llave oxidada sobre su pecho. Cuando el reportero le preguntó de dónde provenía, respondió con una sonrisa apenas visible. «De las ruinas. Mi bisabuela la encontró en el campo de Belle River. Dijo que era la llave de la libertad y que todavía abre corazones». El público alrededor aplaudió, y el viento pareció llevarse aquel susurro hasta los confines del cielo. Era como si los espíritus de Sarah, Catherine y Marcus volvieran a caminar entre los vivos, no para asustar, sino para recordar. Recordar que la justicia no siempre llega con espadas, sino con palabras. Que la memoria, cuando se honra, es el fuego más puro de todos. Y así, en pleno siglo XXI, Belle River dejó de ser un secreto del sur para convertirse en un espejo donde el mundo entero se miraba. Un espejo que no mostraba culpa, sino posibilidad, la de convertir el dolor heredado en luz para los que vendrán. El fuego pasó, dice hoy la inscripción final en el museo, pero su calor aún nos enseña a vivir. Hoy, más de 170 años después del incendio, el nombre Belle River ya no evoca solo una tragedia, sino una revelación colectiva. Lo que comenzó como un susurro en los barracones, se transformó en un legado universal sobre la fuerza de la verdad, el arrepentimiento y la esperanza. Cada piedra recuperada, cada página rescatada del fuego, cuenta la historia de un pueblo que decidió no callar más. El terreno donde se alzaba la plantación ahora es un jardín de memoria. No hay estatuas ni monumentos de mármol. Solo senderos de tierra roja y árboles de magnolia, bajo los cuales reposan placas de bronce con los nombres de los hombres, mujeres y niños que alguna vez fueron esclavizados allí. En el centro, una llama eterna arde protegida por un círculo de hierro forjado con las palabras: «Aquí el fuego no destruye, ilumina». Cada visitante que llega al lugar recibe un pequeño espejo, símbolo de la reflexión. Se les invita a mirarse y leer en voz alta una frase grabada en la entrada: «Si puedes verte en los ojos del otro, ya has roto el yugo». En los días de aniversario, el aire se llena de cantos antiguos, los mismos que se escuchaban aquella noche en los barracones cuando los esclavizados supieron que el amo había muerto. Entre los visitantes se mezclan descendientes de ambos bandos, ya sin odio, reconociendo que el fuego del pasado no puede apagarse, pero sí puede guiar hacia la comprensión. El canal Ecos del Yugo, heredero espiritual de esta historia, continúa difundiendo relatos de resistencia y fe. Cada video, cada narración, es una antorcha encendida que cruza fronteras y generaciones. Su misión es clara: recordar para sanar. Allí, las voces que alguna vez fueron silenciadas vuelven a hablar, no con rencor, sino con dignidad. Y cuando la noche cae sobre Alabama, aún se dice que el viento que atraviesa los campos donde estuvo Belle River suena distinto. Algunos aseguran oír un leve murmullo, como un canto apagado entre los árboles. Otros afirman sentir una presencia cálida, un resplandor invisible que parece velar el terreno. Tal vez sean las almas de Sarah, Catherine y Marcus, que finalmente hallaron paz. Tal vez sea solo el eco del fuego que nunca se extingue, recordándonos que la libertad, una vez encendida, no puede volver a apagarse, porque el fuego de la verdad no quema, purifica, y mientras haya quien escuche, las cenizas seguirán hablando. Así termina la historia de Belle River, pero su mensaje continúa vivo en cada corazón que se atreve a mirar el pasado sin miedo. Una historia que arde sin destruir, que duele y enseña, que ilumina y libera. Gracias por escuchar. Esto fue una historia narrada por Ecos del Yugo, donde el silencio se convierte en voz y las cadenas en memoria.